2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, ¿cómo están? Soy su maestro Dieter Cahuana del área de física. Lo que vamos a hacer es continuar con el estudio de la cinemática circular. Estudiantes, lo que es la transmisión de movimientos se estudia principalmente en tres formas. Lo que es primero a través de la transmisión de movimientos mediante cuerdas. Usted seguramente observó lo que es en las bicicletas a través de una cadena, ¿no? Es una cuerda, es una correa inextensible. Ahí está la transmisión de movimientos mediante cuerdas. También existe lo que es transmisión de movimientos a través de tangencialmente y lo que es la transmisión de movimientos concéntricamente. Esos tres casos se van a estudiar y esto lo observamos a diario en lo que es la transmisión del funcionamiento de las movilidades. Cuando encienden, hay una transmisión de movimiento a todo lo que es el movimiento del motor y de las demás formas, lo que es la llanta y todo el ámbito de eso. Entonces, para que se entienda mejor, te invito a que veas el siguiente contenido. Transmisión de movimientos. Es una parte de la cinemática circular que básicamente necesita el estudio de la, como dice su nombre, transmitir el movimiento de una pieza a otra. Como en este caso tenemos, por ejemplo, el movimiento, acá tenemos poleas y correas que transmiten este mecanismo de movimiento. También lo que genera este movimiento son los engranajes y cadenas. Por ejemplo, aquí tenemos las poleas como imágenes. También tenemos lo que son los engranajes acá. O básicamente lo que podría ser una cadena también, ¿no? Pero estos engranajes se pueden utilizar en forma lineal, es decir, engranajes rectos, tornillos sin fin en forma circular y engranajes cónicos, ¿no? Como en este caso. También este tipo de transmisión de movimientos son mecanismos que transforman el movimiento en otras formas. Por ejemplo, lo que es el piñón en una cremallera, la leva, la biela y la manivela. ¿A qué se debe esto? Esto generalmente estudia lo que es la mecánica de los automóviles, que a través del funcionamiento genera, por ejemplo, desde el alternador, transmite todo este tipo de movimientos a través de poleas, de engranajes, o también podría ser a través de transformaciones de movimientos que transforman en otro tipo de mecanismos, ¿no? Entonces eso es lo que genera el movimiento ya de la movilidad como tal. Por ejemplo, las ruedas de las movilidades se fueron transformando a través de este tipo de movimientos. Un primer ejercicio tenemos acá, ya principalmente en la cinemática, ya sea lineal o circular, se plantea el problema como tal, ¿no? Y lo que debemos hacer nosotros es utilizar ciertas estrategias matemáticas y algunos análisis lógicos, ¿no? Por ejemplo, acá nos indica la rueda A de la figura, entonces nos tiene que dar la figura ya como se observa, ¿no? En este caso, la rueda A de la figura se mueve a razón de 2 pi radianes por cada segundo. Entonces, si observas la unidad, te está dando la velocidad angular. Determínese la velocidad angular de la rueda C. Si R, en este caso el radio, es de 20 centímetros para cada caso. ¿Qué es lo que ocurre? Hagamos un análisis minucioso de este caso, ¿no? De estas poleas. Por ejemplo, aquí tenemos, si observamos y relacionamos, en principio tenemos que la polea o la rueda A y la rueda B se encuentran concéntricamente, ¿no?
es decir, poleas conectadas concéntricamente. Ya la rueda A y la rueda B. Pero cuando el disco, en este caso la rueda B, va a transmitir el movimiento a la rueda C, ya es otro tipo de transmisión, es decir, poleas conectadas mediante una correa, ¿no? Acá tenemos la correa y se va a ir transmitiendo el movimiento a la rueda C. Entonces, cuando la rueda B empieza a girar o la rueda A, se van a mover en forma, es decir, las velocidades angulares se van a mantener constantes, como se indicó anteriormente en las características de las ecuaciones, ¿no? Es decir, las velocidades angulares acá concéntricamente van a ser constantes, ¿ya? Y la velocidad angular de la rueda C ya va a ser diferente porque se encuentran conectadas mediante correas. Debemos tener presente en cada instante, principalmente, qué es lo que se mantiene constante, la velocidad angular o la velocidad tangencial. ¿Ya? Por ejemplo, para que se transmita aquí el movimiento a través de una velocidad tangencial, nos indica que las velocidades de la rueda B va a ser constante, es decir, va a ser igual a la velocidad de la rueda C y va a ocurrir el movimiento, ¿no? Como se puede ver en forma antihorario. Ya, se va a ir moviendo en forma antihorario. Todo se observa. Toda la rueda A se mueve en forma antihorario y la rueda B, como es concéntrico, nos dice que es constante, entonces también se va a mover en forma antihorario. Y lo que se va a ir transmitiendo esta vez a través de un movimiento de una velocidad tangencial en este punto, transmite a través de la correa y llega a este punto y lo va a ir cambiando la velocidad angular, pero la velocidad tangencial se mantiene constante en las poleas conectadas mediante correas. Acá tenemos ciertas variables, por ejemplo, el radio de la rueda A nos dice que es 5 veces R, ¿no? ¿Y cuánto vale R? 20 centímetros. Y si reemplazamos esta R por 20 centímetros, vamos a tener la multiplicación correspondiente. 5 por 20, 100 centímetros. Estamos uniformando ya todos o calculando indirectamente lo que son sus radios de cada rueda. El radio B tiene 60 centímetros, el radio C tiene 80 centímetros. Y es lógico, ¿no? La rueda A es más grande, ¿no? Tiene un mayor radio con respecto a la rueda C y la rueda B respectivamente. ¿Cómo solucionamos este problema? Ya, muy bien. Acá tenemos la misma figura que se observó anteriormente, las velocidades angulares y las velocidades tangenciales. Lo que nos pide aquí en el problema es determinar la velocidad angular de la rueda C. ¿Ya? Si la rueda A tiene una velocidad angular de 2pi radianes por cada segundo, ¿y cómo transmite este movimiento? Es lo que debemos analizar. Y para eso nos ponemos una solución. La figura muestra las velocidades angulares y tangenciales de las diferentes piezas, como se puede observar. Las velocidades angulares y las velocidades tangenciales, ¿no? En todo caso. Veamos esto. Para establecer la velocidad angular de la rueda C, debemos observar la transmisión de movimiento del siguiente modo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ir relacionando cada una de las poleas, ¿no? Cómo se encuentran conectadas, cómo se transmiten los movimientos, la relación entre el radio, en este caso la rueda A y la rueda B, ¿ya? ¿Cómo se encuentra? Polea conectada concéntricamente. ¿Y qué nos dice? ¿Qué ecuación debemos utilizar cuando son poleas conectadas concéntricamente? Nos dice que la velocidad angular
es igual a la velocidad, en este caso la velocidad angular de la rueda A es igual a la velocidad angular de la rueda B. Es decir, que nos daba la velocidad angular de la rueda A. ¿Cuánto era? 2pi radianes. Es decir, ya hemos determinado directamente la velocidad angular de la rueda B. Es una constante, no necesitamos calcular, ya está dada. Gracias a que es una polea conectada concéntricamente. Ahora bien, la relación entre el radio, en este caso la rueda B y la rueda C, ¿cómo se transmite? Polea conectada mediante correa, ¿no? Una correa está unido a través de correas. ¿Y cuál es la característica? Nos indica que las velocidades tangenciales son constantes, es decir, la velocidad tangencial es igual a la velocidad tangencial de la rueda B es igual a la velocidad tangencial de la rueda C. Y debemos recordar que la velocidad tangencial es dada por la velocidad angular por el radio, ¿no? Y eso es lo que debemos reemplazar acá con sus variables correspondientes. Entonces veamos que la velocidad tangencial ya va a estar dada por la velocidad angular de la rueda B por el radio de la rueda B. Va a ser igual a la velocidad angular de la rueda C, ¿no? Por el radio C, ¿no? En este caso esta rueda C. Y haciendo el despeje correspondiente, nos pide pues que determinemos la velocidad angular de la rueda C. No debemos perder esta variable, esta incógnita, este parámetro de cálculo matemático, ¿no? Entonces, como acá por ejemplo el radio de la rueda C está multiplicando, directamente pasa a dividir al primer miembro, ¿verdad? Entonces, como hay una igualdad aquí, matemáticamente por transposición de términos, es decir, estos como está en el segundo miembro, se va a ir al primer miembro y ocurre lo que es la transposición de términos, ¿no? Nos dice que la velocidad angular de la rueda C es igual a la velocidad angular de la rueda B por el radio de la rueda B. Sobre fracción, ¿no? Sobre el radio de la rueda C. ¿Ya? Tenemos la velocidad angular. Acá está. 2pi radianes. Gracias a que fueron conectadas concéntricamente. Tenemos los radios que habíamos mostrado anteriormente. Los radios de los discos, en este caso de las ruedas A, B y C respectivamente, ¿no? Y vamos a reemplazar los datos correspondientes para que se determine el cálculo que se nos está pidiendo, ¿no? Entonces la velocidad angular de la rueda C va a ser igual a 2pi radianes por segundo. ¿De dónde sale este dato? De la velocidad angular de la rueda B, ¿no? Aquí está. Eso estamos reemplazando, esta variable como dato, acá está, por 60 centímetros. El radio de la rueda B es 60 centímetros. Ya, el radio de la rueda C vale 80 centímetros, que habíamos dado inicialmente en el anterior imagen, ¿no? Ya, entonces se observa también que debe ser lógico, ¿no? Si observamos aquí en la figura, el radio en este caso de B tendría que ser menor, ¿no? Como se observa. Pero si es mayor, no tiene mucho sentido el problema, ¿no? Tiene que tener algún sentido común para que sea algo coherente el cálculo, ¿no? Entonces, haciendo la simplificación, por ejemplo, tenemos aquí centímetros con centímetros, se van a simplificar porque son homogéneas, ¿no? Las unidades, ¿no? Y haciendo los cálculos matemáticos,
vamos a tener las unidades en principio al finalizar van a ser radianes radios por cada segundo, ¿no? Aquí por ejemplo, si sacamos fracciones, mitades, todo el cálculo, vamos a tener como resultado 3pi medios radianes por segundo. Por lo tanto, la velocidad angular vale 3pi medios por radio por segundo, ¿no? Entonces, debemos también tener una cierta característica. En la figura, por ejemplo, de acá, se observa que las dos poleas A y B giran en torno a un mismo eje común, ¿no? Aquí está el eje. Ya que ambas poleas están conectadas al eje, ¿no? Este es el eje principal. Cada una de ellas contempla una vuelta al mismo tiempo. Entonces sus velocidades angulares, como se indicó, son iguales. Ya. En cambio, acá, mediante las correas, se puede observar que los radios son distintos y se puede concluir ya que las velocidades angulares van a ser diferentes, ¿no? Diferentes. Acá, por ejemplo, 2pi radianes y aquí es 3pi medios radianes por segundo. Son diferentes. Ese es el cálculo que se nos pidió. Como vieron en el problema planteado, es muy importante lo que es el estudio de la transmisión de movimientos, ya que esto se utiliza en nuestra vida cotidiana. Entonces, yo te invito a que sigas practicando los ejercicios de los diferentes problemas que se plantean. Conmigo será la siguiente. Chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.